Buenos días para todos, profe, buenos días. Muy buenos días. Listo, les voy entonces a proyectar la presentación. Listo, muy bien. Anoche estuvimos en nuestro conversatorio y estuvimos identificando algunos aspectos muy importantes sobre la inteligencia de negocios, sobre lo relevante de la información, sobre problemáticas que se presentan a nivel organizacional con el tema de manejo de datos, sobre la precisión en la información, sobre la relevancia. Estuvimos mencionando también aspectos relacionados en cómo se deben mostrar las cifras y vemos que eso tiene un impacto en los usuarios de la información. Entonces, dependiendo cómo se nos presente la información, pues se tomarán cierto tipo de decisiones o no se tomarán. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que estábamos viendo de inteligencia de negocios, entonces hoy continuaremos viendo elementos y veremos también características de la inteligencia de negocios. Entonces, vamos a ver las siguientes 6 características de la inteligencia de negocios. Una de ellas, ¿sí?, es que la inteligencia de negocios implica que haya un proceso que sea de manera interactiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que se realice pues un análisis de la información y que ese análisis de la información se siga desarrollando a través del tiempo. Si no sea solamente en un instante o en un momento eh, o en un solo periodo, sino que se siga realizando con continuidad. Sí, básicamente, pues aunque hacer análisis en un momento determinado pues es importante, pero, pero el hecho de que lo hagamos de manera continua nos permite analizar cambios, nos permite analizar variaciones, nos permitirá ver nuevas tendencias y demás. Entonces, siempre dentro de lo que es inteligencia de negocios, la idea es que los procesos se realicen de manera continua, sí, que no solamente se analice información de un solo periodo, sino que esto, digámoslo así, se perpetúe a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, es una de las características del Business Intelligence. Segunda característica, está la característica de explorar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un sistema de inteligencia de negocios, entonces tendremos que hacer un diagnóstico y tendremos que explorar la información. ¿Sí? Vamos a analizar nuestros sistemas de información y vamos a mirar qué información se produce. Entonces, en la medida en que nosotros identificamos qué información se produce y cuáles son los datos, cuáles son todos los registros que quedan allí consolidados, pues nosotros podremos proponer alternativas de mejora, podremos establecer lineamientos que nos servirán como base, pues para que se estructure información de la manera en que se necesita para los diferentes gerentes de la información, para los diferentes usuarios y para todos aquellos que toman decisiones. ¿Listo? Entonces nosotros, que somos los que requerimos información para toma de decisiones, tendremos que dar unos lineamientos muy claros de cómo necesitamos la información. ¿Listo? Entonces, básicamente en esta característica de explorar, lo que hacemos es ir revisando la información, qué es lo que sucede en nuestro negocio y cuando nosotros hacemos esto, pues inclusive nosotros podremos descubrir, por ejemplo, nuevas relaciones, nuevos indicios, nuevas características que inclusive hasta ese momento no conocíamos. Listo, entonces tenemos primera característica, que se debe desarrollar un proceso de manera
interactiva o continua a través del tiempo. Segunda característica consiste en explorar la información, mirar por primera vez, mirar cómo podemos interpretar estos datos, identificar qué es lo que se produce a través de sistemas de información, independientemente de cuál tipo. Puede que tengamos unos sistemas de información muy avanzados, otros que no, o que lo manejemos de manera muy artesanal, o que lo manejemos en Excel, o solamente a través de documentos, ¿sí? Entonces, independientemente del tipo de sistema de información que nosotros tengamos, pues siempre tendremos que hacer una exploración de la información y analizarla para identificar qué información de toda la magnitud de datos que podemos tener, pues son los más importantes y sean los más relevantes. Tercera característica está la de analizar. ¿Listo? Entonces, en esta característica de analizar, pues la idea es que nosotros descubramos qué hay, qué tenemos, qué tendencias se pueden presentar, ¿sí? Qué relaciones hay entre las diferentes características o variables que hay en la información. Identificaremos también cuál es la probabilidad de que ocurra algo. eh, y este tipo pues de labores. Entonces siempre tendremos que realizar un proceso de análisis de información en el cual descubramos nuevas relaciones, descubramos tendencias, descubramos características, qué probabilidad hay de que algo ocurra con similares características frente a un periodo anterior, ¿sí? O qué esperaremos a futuro. Entonces, esa es otra de los elementos que tendremos dentro de la inteligencia de negocios. Entonces, tendremos que es un proceso interactivo, que vamos a realizar una actividad de explorar y posteriormente una actividad de analizar. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros en qué consisten estas primeras tres características. ¿Sí? ¿No? Cuéntenme a ver. Sí, señor. Listo. Sí, profe, vamos bien. Listo. Sí, señor. Listo. Entonces, tres características muy sencillas, muy concretas. Siguientes tres características. La información estructurada y el data warehouse. ¿En qué consiste esto o de qué hablamos? Estamos hablando de que la información, ¿sí?, que fluye en la organización, pues siempre se encuentra almacenada en tablas y pues que esas tablas tienen alguna relación con otras, ¿sí? Entonces, cada vez que hablemos de este tipo de estructura, estamos hablando básicamente de que las tablas tienen unos registros, que esos registros tienen distintos valores para cada uno, pues, como de los atributos que tiene, pues, la información. Básicamente, estas tablas están almacenadas en este Data Warehouse. ¿Qué significa Data Warehouse? Pues, un almacén de datos. Sí, almacén de datos. Entonces, cada vez que escuchen esta palabra, que yo sé que pues hay muchos que la habrán escuchado, otros de pronto no, entonces básicamente estamos hablando de almacenes de datos. ¿Listo? Entonces, básicamente pues se trata de información que está almacenada en bases de datos. ¿Listo? Entonces, siempre tendremos que aprender a identificar cuáles son las bases de datos que tiene la entidad. ¿Listo? Y si apenas estamos comenzando, si estamos en la fase pues, de emprendimiento, pues entonces ir mencionando o ir identificando qué tipo de bases de datos requiero yo para poder tener una información que sea óptima para poder tomar decisiones, para poder gerenciar en tiempo real, ¿sí?, la organización. Otra de las características, pues es el área de análisis, que está muy relacionada con la tercera característica que mencionamos ahorita. ¿Y en qué consiste el área de análisis? El área de análisis es que yo debo tener un objeto de análisis concreto. Entonces, por ejemplo, nos podemos centrar en los clientes. Entonces, hoy vamos a hacer un análisis de clientes. Desde toda la magnitud que yo tenga de información, solo me centraré en la información relacionada con clientes, ¿sí? O mi objeto de análisis va a ser, por ejemplo, los productos. Entonces tendré que recurrir
a la fuente de información que me va a proporcionar todos los datos concernientes a los productos, ¿sí? Otro, los resultados de una localización. Entonces, vamos a centrarnos en ese objeto de estudio. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la tercera característica del Business Intelligence. Nosotros vamos a centrarnos en realizar un análisis, pero muy definido. ¿Listo? Tendremos un universo de información, pero de todo ese universo de información, nosotros solamente nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo que nosotros requerimos. Otra de las características, cuando realizamos análisis, cuando hemos interactuado con todos los demás elementos, pues el siguiente paso es comunicar resultados. ¿Listo? Entonces vamos a comunicar resultados. ¿Y para qué comunicamos resultados? Pues para que se puedan hacer mejoras, para que se puedan realizar ajustes en la estrategia de la empresa, para que podamos diseñar nuevas tácticas, para que podamos diseñar unos planes distintos que nos permitan a nosotros pues alcanzar los resultados, que nos permitan a nosotros alcanzar objetivos, que nos permitan a nosotros lograr las metas de la organización o las metas internas por áreas, si estamos hablando de áreas. Esto recordemos que nosotros podemos gerenciar desde desde alto nivel o desde mandos medios. ¿Listo? En cada uno de ellos pues se tienen unos planes diferentes, pero todos serán articulados hacia el fin, ¿sí? Que está determinado por la estrategia organizacional. ¿Listo? Entonces, en eso consiste esta sexta característica. Cada vez que nosotros realizamos todo el proceso, ¿sí? Llegamos, identificamos y sacamos unas conclusiones frente a todo el proceso que hemos hecho de análisis de la información, entonces todo este tipo de hallazgos nosotros tendremos que comunicarlos. ¿Listo? Ah, pero es que es algo que es evidente, pero es algo que es evidente soportado en datos o fuentes de información confiables. ¿Listo? Entonces siempre tendremos que mostrar unos resultados, tendremos que dar a conocer unos productos, pero basados en una información que justifica y que nos permite tomar decisiones mucho más precisas. Listo. Entonces, usted puede decir, ay, es que desde Seguridad y Salud en el Trabajo nos están comentando que hay muchos accidentes laborales acá en la empresa. Ah, pero es que eso todos lo sabemos, sí, no todos sabemos que cada rato se accidentan personas, pero es diferente cuando a usted le muestran esa información y le especifican cuántos accidentes hay diariamente, cuántos accidentes son catastróficos, cuántos no lo son, cuáles son los principales accidentes, cuáles han sido los mayores niveles de riesgo, y le presentan toda una cantidad de datos que permite no solamente decir, ah, sí, tenemos muchos accidentes, tenemos que hacer algo. No, me permite determinar de manera concreta cómo es que yo debo tomar decisión frente a cada uno de los riesgos que se pueden presentar desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy diferente usted tener una información creada empíricamente, ¿sí? Con base en lo que yo visualizo o lo que yo pienso o lo que me han contado, a que se presente una información debidamente estructurada con datos confiables, con fuentes que permitan realizar análisis, tendencias, correlacionar cosas, correlacionar características y que inclusive me permita hacer un ejercicio de prospectiva, es decir, de proyectar a través del tiempo, ¿sí? Las posibles tendencias que se van a dar. ¿Listo? Entonces, básicamente estos son los 6 elementos que tiene el Business Intelligence y que nosotros pues vamos a continuar aprendiendo. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna inquietud? Listo, entonces no hay preguntas hasta el momento. Fabián, ¿nos va a preguntar algo? No, profe, es que ya estoy ingresando por el PC. Ah, ya, listo, Fabián.
Listo, muy bien. Entonces, 6 características bien importantes, bien elementales. Ahora, como ya tenemos este tipo de características, pues vamos a revisar un ejemplo para que empecemos a ir aterrizando todo este tipo de conceptos. Listo. Betsabe, buenos días. Betsabe. Bueno, Betsabe no nos contesta. La queríamos escuchar. Desde ayer estamos intentando que Betsabe nos hable, pero seguramente continúa con los problemas de conexión. Listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Este ejemplito es muy básico, pero nos va a permitir a nosotros adquirir herramientas de inteligencia de negocios. Recordemos, inteligencia de negocios no es nada del otro mundo, ¿sí? Es más el nombre que se le da, ¿sí? Que muchos de nosotros en un principio o hace algunos años pensamos que inteligencia de negocios era solamente ir a hacer un estudio de mercado y analizar competidores y mirar nivel externo y ya. Y eso no es inteligencia de negocios. Inteligencia de negocios, recordemos, implica tener una cantidad de información, analizarla y que esto nos sirva para generar conocimiento, para crear valor en las organizaciones y para ser mucho mejores. ¿Listo? Entonces, se puede tener inteligencia de negocio y la inteligencia de negocio de una organización va a incluir tanto factores internos como factores externos, de tal manera que yo tenga a total disposición la información, pueda tomar decisiones en tiempo real y pueda generar cambios. ¿Listo? Miremos este ejemplo. Nosotros podemos tener, vamos a centrarnos solamente en este caso. Vamos a tener como fuente de información las facturitas o los tiquetes de venta que se generan en una caja registradora, ¿sí? No tenemos más fuente de información, no tenemos otros sistemas de información complejos, simplemente tenemos facturas o tickets de venta que salen de una caja registradora. Ya, tenemos eso. Esa es la información que tenemos. Cuando miramos el ticket, ¿sí? Cuando miramos el ticket o cuando miramos la facturita que sale de esa caja registradora, tiene esta estructura. Nosotros podemos ver el número, podemos ver la fecha, podemos ver la hora, podemos ver el código del cajero, ¿sí? Cajero 1, cajero 2, cajero 3, ¿sí? Con un código en particular. Podemos ver el código del supermercado, ¿sí? Entonces, si tiene varias sedes, si tiene varios tipos de supermercado ubicados en diferentes zonas, entonces vemos cuál es el supermercado que está ubicado en tal barrio, cuál es el supermercado que está ubicado en tal parte o en tal ciudad. Los códigos de los artículos que se vendieron. Podemos mirar en ese ticket la descripción de los artículos. Podemos ver las unidades, ¿sí? Entonces, se compraron X unidades, entonces ahí van a aparecer. Podremos ver precio unitario. Podremos ver el total por artículo. Podremos ver el total de la factura o el total del ticket. Y podremos ver la forma de pago. Listo. Esto es lo que nos refleja esa, esa factura que sale de esa caja registradora, ¿sí? O el ticket que sale pues de allí. Entonces contiene toda esta información. Listo. Ustedes tienen acceso a esos tickets, ¿sí? Entonces a esos soportes de las ventas que se hacen. Esa va a ser su fuente de información. Ahí están los datos. Si usted va a conseguir ahí esta información. Si usted genera un recibo y puede acceder a esto. Todo lo que se menciona acá en estos dos cuadros. Número, fecha, total de ticket, forma de pago, artículo, código de supermercado, descripción, precio unitario, unidades, etc. Todo esto usted lo encuentra
en ese recibo. ¿Listo? En ese ticket. ¿Qué podrían ustedes saber? ¿Sí? ¿O qué podrían ustedes identificar con esta información? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué podrían ustedes construir? Pero aprovechemos y le preguntamos, a ver, ¿a quién le preguntamos de esta lista? Preguntémosle a Juan Felipe Salgado Marín. Juan Felipe, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Juan Felipe, mire detenidamente los dos cuadritos, ¿sí? Sí, señor. Tómese un espacio de unos instantes y me dice usted qué podría averiguar, ¿sí? Con esta información que le van a aparecer en esos tickets. Listo, bueno, señor. Entonces dice facturas o tickets, venta, caja registradora, listo. Tenemos número del ticket, fecha, la hora, el código del cajero, el código del supermercado, los códigos de los artículos vendidos, la descripción de los artículos. Pues primero sería trasladar toda esa información pues a un cuadro en Excel. Por ejemplo, pues podríamos abrir una hoja de cálculo en Excel y empezar pues como a ubicar cada dato, ¿no? Sí, Sí, pues como para tener facilidad en el momento de la consulta y pues tener como la información a la mano. sí, Eso me va a permitir también pues todo lo que es el físico, pues empezar como a clasificarlo y a ordenarlo. Y pues hoy pues con todos los medios digitales y esto, pues aprovechar también para digitalizarlo y así tenerlo en los dos soportes. listo. ¿Algo más que desea agregar? Pues por ahora, así en este momento, no, sería pues en como le digo, en Excel, ubicar pues los códigos, el número del ticket, pues agregarle las fechas, ¿cierto? Las horas y también pues esto serviría como una herramienta como para hacer seguimiento. Listo, Juan Felipe, muchísimas gracias. Entonces, A usted. analicemos lo que nos dice Juan Felipe. Entonces nos dice, mire, con esta información que aparece en esos recibos de caja registradora, pues listo, yo me creo un Excel y coloco toda esa información allí. Entonces, vamos a ver qué sucedería al hacerlo. Entonces, vamos a crear acá un Excel y entonces, vamos acá, aumentemos un poquito el zoom, que se alcance a visualizar mejor. Listo, entonces él lo que haría es que pasa toda esa información allí. ¿Listo? Entonces cogería números de tickets, copiemos y peguemos todo esto allá. Número de ticket, fecha, hora, código de cajero, código de supermercado, código de los artículos, descripción, unidades, precios unitarios, total por artículo,
total del ticket y el otro que es la forma de pago. Listo, entonces Juan Felipe nos dice, pues traslademos toda esta información a un Excel y pues colocamos allí los datos. Obviamente si el sistema de información nos permite exportar todo esto al Excel, pues simplemente lo exportamos al Excel y listo. Y obviamente pues cada uno de estas columnas pues va a tener unos datos de cada uno de los tickets que se generen, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos una idea general de lo que nos dice acá Juan Felipe. Listo. Preguntémosle ahora a ver, Juan Felipe, preguntémosle a Ángela. Ángela, buenos días. Buenos días, profe. Ángela, ¿para qué le serviría a usted esta información? Usted tiene Profe, todos estos datos acá. Yo creo que podríamos determinar qué cantidad de productos tenemos, cuál es el más vendido, el precio por unidad. Precio por unidad, este ya lo tendríamos, precio unitario por acá. Ah, ok. Creería yo que cuál es el movimiento de tal producto, si es muy vendido, qué cantidad tenemos, si es hora de tomar, pues de hacer compra más de ese producto si está saliendo o si no, porque casi no tiene salida. Listo. Ángela, ¿algo más que desea agregar? No, profe, así. Listo, Ángela, muchas gracias. Entonces, miremos. Nosotros partimos de una información. Con base en esta información y teniendo en cuenta las necesidades que nosotros tenemos en la entidad, entonces nosotros podemos generar el reporte o agrupar la información y centrarnos solamente en la cantidad de productos para identificar existencias, ¿sí? Podemos identificar cuál es el producto que más se vende. ¿Y para qué me servirá identificar cuál es el producto más vendido? ¿Eso para qué me sirve a mí? Si yo soy un supermercado y sé que de todos los productos que más vendo, por decir algo, el arroz es el que más se vende. Para tener pues siempre como ese producto. Sí, entonces me va a servir para identificar que como el arroz es el que más se vende, por lo tanto, este producto va a ser el que más rota, ¿sí? Por lo tanto, tendré que definir un plan de compras para ese producto, para el caso suponiendo, ¿sí? Esto es un supuesto, suponiendo que el arroz es el que más se vende. Entonces nos va a servir para definir un plan de compras específicamente para el arroz, ¿sí? Y ¿Por también qué? Porque yo puedo podemos... tener un... Profe, Sí, buenos días. Profe. sí, cuénteme. Eso también nos sirve, profe, para manejar los inventarios, de acuerdo a los stocks que debemos manejar. Podemos incluir ahí la rotación de productos y asimismo debemos mantener, tanto digamos en el caso del supermercado, en las góndolas, como en las bodegas, ¿sí? Listo, coloquémoslo acá, el nivel de Profe, y inventarios. también podemos ver la rentabilidad del producto, qué tan rentable y cuándo podemos hacer como promociones o qué podemos hacer. Si el producto tampoco es tan movible, saber que hay que rotarlo antes de su fecha de vencimiento o algo así. Listo. Listo, entonces miremos que esto tan simple, ¿sí? Que es coger la registradora, ¿sí? Sí, Profe, cuénteme. también esto me sirve para saber cuántas personas debo tener cada día. Por ejemplo, saber si los sábados es uno de los días que más personas ingresan a nuestro establecimiento. Entonces, tener las personas adecuadas para atender a todo el personal que llega, a todos los clientes. Es muy importante para tomar esa decisión. Saber con qué recurso humano voy a contar. Exactamente, también Así nos va a es. servir para esto,
Sí, señora. Profe, buenos Sí, días. Guillermo buenos Valderrama, días. gracias. Sintetizando lo que dicen los compañeros que me antecedieron, pues quería pues, reponer las existencias que ahí están, acumulando la cantidad pues, de venta de artículos. También podríamos hablar de asignar los turnos de los cajeros en función con pues, los números de tickets vendidos por hora. Sí, señor. ¿Cuáles han sido, digamos, los productos más vendidos y cuál es el medio de pago utilizado por los clientes? Ustedes, de acuerdo a lo anterior, pues los responsables de compras para ver qué artículos están vendiendo más y cuáles son sus tendencias de venta. Responsables de ventas que deciden la colocación de los productos, ¿no? Muy importante ese tema de la colocación de los productos para ver qué productos tienen una mayor rotación o para situarlo en zonas preferenciales. Ustedes saben que en los stands hay unas zonas preferenciales, ¿sí? O bien para poner pues aquellos productos de los que aún teniendo rotación, digamos, inferior, tenemos existencias y queremos reducir. Gracias. Listo, Profe. listo. Muchas gracias. Sí. Profe, como dígame. conocemos la forma de pago, también podemos identificar qué personas nos deben, qué ventas hicimos a crédito. Y con eso podemos tener un informe de cuentas por cobrar. Listo. ¿Qué más identifican ustedes ahí con esta información? También podemos sacar informe de ventas en general, ¿cierto? De ventas mensuales y diarias. Listo, muy bien. Entonces, miren, tenemos una información de unos tickets y solamente con eso, miren que no estamos recurriendo a que nos muestren que nada en la contabilidad, no estamos diciéndole a los de almacén, muéstrenos los artículos que tienen ahí en almacén o a los que manejan bodegas, tampoco le estamos diciendo a los de recursos humanos, mire, suministrenos la información de todos los cajeros que hay, tampoco le estamos diciendo a los de la parte de tecnología, indíquenos las horas en las cuales hicieron el registro de todos los productos. No, simplemente partiendo de esta información que es básica, es decir, estamos asumiendo que esta es nuestra única fuente de información que vamos a verificar. Entonces, basado solamente en esto, mire todo el tipo de decisiones o todo el tipo de información que nosotros podemos conseguir solamente mirando unos tickets. ¿Sí ven? Entonces, de ahí lo que comentamos ayer al inicio de nuestra jornada de formación. Muchas veces podremos tener sistemas de información y no hacemos las preguntas correctas, ¿sí? O las preguntas adecuadas de nuestro sistema o para nuestro sistema de información, ¿sí? Muchos podrían decir, no, es que yo necesito mirar lo de los cajeros para saber cuántos tengo que poner los días donde más gente asiste. Y muchos dirán, no, pues eso que nos lo proporcione talento humano, que ellos son los que encargados de eso del personal, y entonces pues que ellos nos digan, ellos son los que tienen que conocer. En últimas, pues el talento humano es un proceso estratégico en todas las organizaciones, y pues como tendrá que estar articulado con los objetivos del negocio, pues que ellos nos proporcionen esos datos. Y no, miren que partiendo solamente de aquí, ¿sí? Yo ya puedo ir identificando tendencias, puedo ir identificando una cantidad de cosas mediante las cuales yo puedo tomar decisiones. Miremos todo lo que ustedes han dicho. Ustedes han dado una cantidad de información basados en unos datos que miren que no son ni tan complejos. Básicamente tenemos de acá hasta acá, miremos cuántas columnas.
tenemos 12 columnas. 12 columnas de información, y con 12 columnas de información nosotros podemos identificar todo este tipo de cosas. Miren lo que miramos ahora, cantidad de productos que hay en existencia, ¿sí? Producto más vendido. Podemos definir compras, planes de compras globales y planes de compras específicos por producto, ¿sí? Podemos identificar cuál es la mayor rotación de un producto. Podemos tener toda la información para compras, podemos tener inventarios, ¿sí? Identificar cuánto se necesita o cuánto hay en bodega, cuánto para las estanterías. Podemos tomar esta fuente también para identificar rentabilidad por producto. Podemos identificar también posibles fechas de caducidad, ¿sí? Podemos identificar cuáles son las personas que atienden en caja o cuántas personas requerimos para atender en caja y para atender pues a los clientes que están allí. Sabemos que en el caso pues de los supermercados pues hay ciertas fechas en las cuales hay mucho más flujo de personas comprando, ¿sí? Entonces sabemos que las quincenas, los fines de mes, cuando hay ocasiones especiales, los sábados y los domingos va mucha gente, entonces se presume que en esos días, pues si usted tiene X cantidad de cajas disponibles, pues debería tener por lo menos lo que usted necesita para que las filas fluyan en el pago de los productos. Con eso podemos identificar turnos por hora. También en todo el día no siempre llega la misma cantidad de gente. Entonces hay unos horarios que son muertos en los supermercados. Entonces, pues ese tiempo los cajeros pueden estar apoyando. Medios de pago. Entonces, con los medios de pago podemos también identificar quiénes nos deben. Adicionalmente, si nosotros tenemos identificado este medio de pago, pues sabemos cómo es que la gente paga más. Si la gente paga más en efectivo, si la gente paga más mediante tarjetas débitos o tarjetas de crédito, ¿sí? O si pagan con los, ¿cómo es que se llama? Con cupones, con esos bonos que sirven para comprar en los supermercados, o si están comprando con tarjetas de regalo que les dieron. Todo eso lo podremos identificar también, por ejemplo, con la casillita de forma de pago. ¿Sí ven? Pregunto, ya que llegamos a estos medios de pago, pregunto. Si usted identifica que la mayor parte de los pagos que usted recibe, ¿sí?, se dan con tarjeta, ¿sí? Con tarjetas, coloquémosle aquí débito o crédito. ¿Eso a usted para qué le sirve? Usted identificó que la gran mayoría, pongámosle aquí un porcentaje bien alto, pongámosle un 90%. El 90% de todas las ventas que usted tuvo en su caja, los pagos que usted recibió, los recibió por tarjetas débito o crédito. ¿Usted qué hace con esta información? ¿Qué decisión podría usted tomar allí? ¿Quién me dice? Profe, eso depende. Digamos, si yo lo veo de que el supermercado necesita flujo de dinero en efectivo. Sí. Entonces podemos montar, digamos, un descuento en efectivo. Por pagos en efectivo, perdón. Uh-huh. También porque es que lo que pasa es que el 90% es muy alto, profe, porque usted sabe que las comisiones que cobran a veces las tarjetas también generan un costo también, tanto al cliente como al supermercado. Adicional sí. A eso, profe, también lo podemos ver que, digamos, el 90% es mucho, o sea, es muy alto y se necesita tener flujo, ¿no? Sí, señora. Entonces, miremos lo que nos dice la compañera. Nosotros estamos recibiendo un 90%, ya le doy la palabra, un 90% en tarjetas débito y tarjetas crédito. Ella dice, pues si yo necesito tener flujos de caja, pues a mí no me sirve que la gente esté pagando tanto con tarjeta,
porque a eso le tengo que aplicar comisiones que me van a cobrar a mí. Y las comisiones normalmente por operación oscilan alrededor del 5%. Entonces, todas las ventas que yo estoy realizando y que me están pagando a mí de manera inmediata allí en la caja, si todas esas ventas van a representar un 5%, entonces eso para mí es un costo que en algún momento puede llegar a ser muy significativo. Y si tengo necesidades de flujos de caja, ¿sí? Si necesito tener allí dinero en efectivo, entonces tengo que determinar estrategias. Ella plantea, listo, hagamos un descuentico a los que paguen con dinero en efectivo. Esa es una opción. Compañero, ¿qué nos iba a decir? Yo, profe. Sí, Buenos días. buenos Pues días. para mi concepto tiene varias connotaciones. Uno, pues muchas personas desean el tipo de tarjeta por el tema de seguridad de no cargar efectivo. Sí, Entonces, pues hay gente que la saca una cuota y no le genera costos, los que tienen bonos de Sodexo o la débito. Pero lo que dice la compañera también es verdad. En el tema de los supermercados grandes, por decir supermercado Laureles, no le afecta que le paguen débito o crédito, pues es un supermercado pues que tiene como la capacidad para manejar ese tipo de porcentualización del 5% que generan los temas de tarjeta de crédito. Pero en el tema de un supermercado, una cadena más pequeña, por ejemplo acá en el sur, que es Mercamos, un supermercado que es para personas de estrato 2, 3, que le paguen todos los días con tarjeta de crédito con un porcentaje del 90%, no le va a dar para pagar la comisión de las tarjetas de crédito. sí, señor. Profe, Entonces, otra Profe, cosita. lo que dice el compañero es muy cierto, pero por eso nos están diciendo que el 90% se paga con tarjeta de débito o crédito. Pues simplemente uno en que en agregarle, digamos, esa cuota o ese 5% al precio para que compense las comisiones. Y lo otro, preparar el negocio para ese tipo de transacciones. O sea que la transacción, perdón, el pago de la comisión la vendríamos pagando los clientes o el consumidor final. Entonces ahí no seríamos competitivos, ¿no? Exacto. Vamos a llegar el tiempo, profe y compañeros, que todo va a ser crédito, como es en otros países. Ya nadie va a usar ahí va a haber más devaluación, entonces todo va a quedar más caro, o sea, que vamos a quedar en la No, misma. igual nosotros siempre vas a pagar a ti, por lo general no te preguntan, o sea, si te preguntan es porque de pronto el almacén no, o la tienda no está muy preparada, pero si vos pagas con una tarjeta de crédito, tenlo por seguro de que ahí va en el precio de lo que estás comprando, ya hace rato está estudiado eso. Sí, claro. Y es muy bueno rayar, pero después pague. Ajá. muy bien. Miremos entonces. Esa sola fuente de información, este solo análisis de forma de pago, mire todo lo que implica, ¿sí? Obviamente, pues acá no estamos dando mayor información acerca del supermercado, no estamos diciendo en qué condiciones esté actualmente el supermercado, ¿cierto? Pero mire toda la cantidad de decisiones que podemos tomar con un simple campo de la información como es la forma de pago. Miren que nosotros podemos, ¿sí? Podemos tomar este referente de que si nos pagan en el 90% con tarjeta de débito o crédito, pues esto implica algo. Una de estas cosas es, si yo por decir algo tengo una sola sede de mi supermercado, tengo 10 cajas y de esas 10 cajas solamente hay algunas, o más bien, tengo algunas que no tienen datáfono, ¿sí? Entonces ahí tengo que tomar alguna decisión, ¿cierto? Y es, ay, mire, ¿cómo así? El 90% de los recaudos que tengo se realizan a través de tarjeta de débito y crédito y no todas mis cajas tienen datáfonos o tienen de pronto datáfonos que estén funcionando mal o algo, entonces tendré que tomar alguna decisión al respecto. Ahora, si el 90% de mis recaudos se hacen con tarjetas de débito y crédito y sé que las comisiones por el uso por recibir consignaciones a través de datáfono me cobran alrededor del 5%,
si yo tengo suficiente capacidad de negociación, puedo establecer comisiones distintas con las redes, Redevan y demás, ¿sí? A que la tarifa sea de pronto un poco menor, ¿sí? Dependiendo de mi capacidad de negociación que tenga. Ahora, otra decisión que podríamos llegar a tomar es, este 5% se supone que ya debió estar costeado dentro del valor del producto, pero si no fue costeado, entonces pues tengo que tomar decisiones para analizar precios de venta, ¿sí? Entonces, si se ajusta un precio de venta, entonces viene otro dilema. Entonces, ¿cómo vamos a ser más competitivos si nuestra estrategia, ¿sí? Si nuestra estrategia de crecimiento es por costos, ¿sí? Que recordemos que usted puede competir por costos, puede competir por diferenciación, ¿sí? Entre otras. Entonces, si mi estrategia de competitividad se está dando por costos, entonces, ¿cómo voy a hacer para competir si por alguna razón el precio de venta que yo estoy ofreciendo, pues no es tan competitivo? Profe, hay Señor. algo que decía el compañero Jorge y Andrés, que hay que tener en cuenta algo, ¿no? También. Sí. Digamos, hay que separar, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo, cuántos pagan con tarjeta de crédito y cuántos con tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque pues sabemos que es más caro recibir pagos con tarjetas de crédito, o sea, para el pequeño comerciante, en este caso el pequeño supermercado. Entonces ellos pagan unas tasas más altas cuando es una tarjeta de crédito que una débito. ¿Vale? Sí, sí, señor, claro que sí. Listo, entonces veamos que a partir de esta información nosotros podemos realizar unos análisis muy precisos. De todo esto que yo pueda analizar por cada uno de los campos, por cada uno de los conceptos o agrupaciones de conceptos que yo pueda realizar, debo tener esas fuentes debidamente organizadas, ¿para qué? Para tomar decisiones muy concretas. ¿Listo? Entendido entonces cómo es que funciona este tipo de mecánica. Esta es la forma en la cual nosotros empezamos a generar inteligencia de negocios, ¿sí? Miren que no necesitamos tampoco invertir una cantidad de millones, ¿sí? De pesos en un sistema o en adquirir soluciones informáticas que de pronto hasta sobrepasen las necesidades que tengo de información, que de pronto me arrojen una cantidad de datos que hasta ni siquiera les vaya a dar el uso que necesito, ¿sí? Lo importante que es de la información que tienen, identifiquen qué les sirve y si les hace falta, ¿sí? Entonces propongan soluciones para llegar a esa información. ¿Listo? Y basados en ello, entonces determinen lineamientos de lo que se necesita y empiecen a tomar decisiones con base en la información que van a recopilar. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Listo, muy bien. Entonces tenemos este tipo de datos. Miremos todo lo que hemos analizado o para qué nos podría haber servido adicional a este, pues acá solamente estamos tomando el de las formas de pago y sabemos que pues hay una cantidad de cosas que se derivan de allí. ¿Para qué también nos sirvió o para qué también nos sirve pues todo esto que vemos acá? Pues efectivamente, pues para saber cada cuánto yo debo reponer existencias, por ejemplo, ¿cierto? Que era lo que veíamos acá o que comentábamos con el tema de los pedidos. Que lo habíamos, bueno, lo mencionamos, pero no lo escribimos. Entonces, miremos que esto nos sirvió para identificar o para tener datos para reponer existencias, ¿sí?
desde el punto de vista de pedidos y para programar pedidos, ¿sí? Nos sirvió pues obviamente para ver cuáles son los productos más vendidos, nos sirve para asignar cantidad de cajeros, pues en función obviamente del número de tickets o de facturas que se generan, pues por cierta cantidad de horas, entonces dependiendo de esos turnos que se pueden dar por horas. Miremos adicionalmente que podemos ver cuáles son los tipos de medio de pago más utilizados. Podemos identificar también muchos otros elementos dentro de todos estos que ustedes han mencionado acá y que hemos venido construyendo. Si se llegase a producir, por ejemplo, una disminución de ventas y nosotros, pues previamente hemos sabido cuál es el número de facturas y el valor de esas facturas en promedio, pues nosotros podríamos llegar, por decir algo, a analizar qué ha sucedido con la disminución de facturas generadas, con la disminución de los valores que se han reducido. Podemos identificar también una combinación de esas dos situaciones. Con base a todo esto, nosotros podríamos también identificar si tenemos un problema, por decir algo, de afluencia a nuestro supermercado, o si es que de pronto los clientes ya no están comprando lo mismo, si están comprando menos de lo esperado cada vez que vienen, porque ocurre también eso. Hay clientes que van a nuestro supermercado y cada vez compran menos, ¿sí? O cada vez que vienen, las adquisiciones que realizan son menores. Entonces, en cada una de estas situaciones, pues nosotros vemos que las acciones que nosotros como entidad podemos tomar son absolutamente diferentes para cada caso, ¿cierto? Hay situaciones en las cuales nosotros tendremos que identificar que tenemos que realizar actividades de promoción, ¿sí? Pues con el objeto de que tengamos más clientes, ¿sí? Con el objetivo de atraer más clientes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ustedes ven que hay momentos en los cuales los supermercados hacen, en ocasiones, ponen algunas ofertas, sacan descuentos especiales, hay otras en las cuales hacen como algún evento y hacen alguna temática y entonces la gente pasa y dice, ve, mira, ¿qué será lo que están haciendo allí en tal supermercado? Y a veces hasta sacan lechón ahí afuerita y sacan una cantidad de cosas para que la gente vaya y compre y entonces llaman la atención de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando con base en la información que han recibido y con base a los datos que les han proporcionado y que ellos han hecho y de los cuales han hecho pues el respectivo análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada vez que yo acceda a la información y cada vez que yo tenga novedades, pues que todo este tipo de novedades nos permitan a nosotros tomar decisiones que sean estratégicas. ¿Listo? Entonces, ¿articulados con qué? Pues obviamente con mis objetivos como empresa. Pues con mi expectativa de crecimiento, con mi visión y demás. ¿Listo? Entonces, que tengo la meta de adquirir tal porcentaje de participación en el mercado, que tengo una cantidad de metas a alcanzar, entonces la idea es que mi sistema de información me proporcione los datos necesarios y suficientes y les realicemos el respectivo análisis, tomemos también mecanismos de innovación y que todo ello me permita pues tomar estas decisiones. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme a ver. ¿Vamos bien? ¿Vamos perdidos? ¿Si hemos entendido algo? Los escucho. Bien, profe. ¿Sí está claro en todo lo que estamos desarrollando? Sí, profe, la verdad es muy interesante hacer ese tipo de análisis de una forma, la verdad, sencilla y que nos da toda esta información que nos sirve para tomar decisiones al interior de la entidad.
Miremos que nosotros todos los días tenemos una cantidad de datos. Ustedes que están, por ejemplo, la gran mayoría en entidades públicas, ustedes van y dicen, vea, necesito un reporte de no sé qué, y a usted le pasan unos cuadros impresionantes llenos de datos. Entonces, exploren siempre la información, ¿sí? Entonces, usted accede a una cantidad de datos, tiene una cantidad de información, pero tómense siempre el trabajo de mirar qué hay en cada una de esas columnas de información que le están entregando, ¿sí? Mire la base de datos que usted tiene, ¿sí? La gran mayoría de nosotros, por lo menos, nos comparten información en un Excel, ¿sí? O la gran mayoría de sistemas de información, pues nos generan unos reportes y son fácilmente exportables, por ejemplo, a un Excel, ¿sí? Entonces usted coja la información que aparece allí y empiece a mirar, ve que aparece el número de ticket. Ah, aparece esto. ¿Qué aparece en fechas? Ah, miremos esto si lo puedo organizar por rangos, si lo puedo organizar por meses. Las horas. Entonces, ah, ¿qué horas es que nosotros abrimos? Ah, nosotros abrimos a tal hora. Nosotros cerramos a tal hora. Vemos que en las primeras horas de la mañana no viene gente. En cambio, a las últimas horas cerramos a las 9 de la noche, pero entre las 8 y las 9 esto se llena de manera impresionante. Entonces, miremos que esta información, ¿para qué nos sirve la hora? Código de los cajeros. Ah, ¿para qué nos sirve el código de los cajeros? Ah, mire, vemos que el cajero, que si tenemos 5 cajeros en el día y de esos 5 cajeros que están atendiendo en los mismos horarios, la mayoría vienen para este. Entonces, ah, bueno, ¿será que este tiene filas preferenciales? ¿Será que no? ¿Será que todos son por igual? Pero aún así, el cajero que más procesa información es este. Entonces, eso nos servirá para algo. Con códigos de supermercado, entonces listo, identifiquemos qué pasa con las diferentes sedes que tenemos. Código de los artículos más vendidos, lo que veíamos ahorita, definir plan de compras, etcétera. Descripción de los artículos, listo, nos ha de servir para algo. Las unidades también nos van a servir para algo, tema de existencias, rotaciones, precios unitarios, totales por artículo, total de las facturas y formas de pago. Entonces, así como nosotros estamos haciendo este ejemplo acá, tan sencillo y tan básico, asimismo, aprovechen y apliquen inteligencia de negocios en talento humano, apliquen inteligencia de negocios en la gerencia, apliquen inteligencia de negocios en las áreas de bienes y servicios, apliquen inteligencia de negocios como orientadores ocupacionales del SENA, apliquen inteligencia de negocios a los que están en la gobernación, en las ciencias de la información, apliquen inteligencia de negocios a los que están en la parte de rentas en la gobernación y todo. Miremos que hacer inteligencia de negocios es hacer esto. ¿Listo? Entonces, ya ustedes están adquiriendo una herramienta que, digámoslo así, nosotros lo aplicamos a diario, pero no lo hacemos en ocasiones con todo el detalle que deberíamos. ¿Listo? Obviamente, como lo mencionamos el día de ayer, muchas veces, pues por falta de tiempo, porque hay muchas actividades y demás, pero no se limiten, ¿sí? No nos limitemos porque podemos hacer un ejercicio muy bueno y podemos generar nuevas ideas. ¿Qué nos hacía el compañero? Profe, sí, usted me dijo que estuviera pendiente para recordarles que en este momento entraríamos al descanso hasta las 9:30 todos los compañeros. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Sí, señor, son las 9, en este momento son las 9:01, entonces salimos a descanso y regresamos a las 9:31. Muchas gracias, vayan y desayunan, tómense un cafecito, un chocolate y nos conectamos en media horita. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto.